Hay una verdad que muy poco se atreven a decir: el narcisista, por más dominante, cruel o manipulador que parezca, puede ser doblegado, y no con gritos ni confrontaciones, sino con algo mucho más sutil y poderoso. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si, en lugar de luchar contra él, utilizara su propio ego para que te vea como alguien intocable? Otto Kernberg, una de las mentes más brillantes en el estudio de la personalidad de narcisista, nos revela que, en muchos casos, basta con actitudes específicas, gestos simples y reacciones inesperadas para cambiar por completo la dinámica de poder. En el error más común es intentar enfrentar o humillar a un narcisista con las mismas armas que él le usa. Eso solo alimenta su sed de control. Pero cuando comienzas a actuar desde un lugar de autoestima firme, límites inquebrantables y una presencia emocional madura, algo en él se rompe. Deja de verte como una presa y empieza a observarte como alguien a quien no puede manipular. Y en esa fractura interna se instala un sentimiento que jamás admitiría: al respeto. Esta transformación no requiere confrontaciones explosivas ni estrategias maquiavélicas. Según Kernberg, lo que realmente impacta al narcisista es cuando te mantienes serena, lúcida y emocionalmente inaccesible. Eso desconcierta su estructura interna, que vive de reacciones intensas y validaciones externas. Cuando tú te retiras emocionalmente pero sigues firme en tu valor, se desmorona el yugo psicológico que él siempre dominó. Y lo más impresionante es que estas actitudes no solo te protegen, sino que despiertan algo inesperado en el narcisista: una necesidad de adaptarse a ti. Sí, aunque parezca imposible, hay gestos tan simples que pueden convertirte no en su víctima, sino en una figura que él mismo empieza a seguir, respetar y hasta temer. Pero hay que saber cuáles son, cómo aplicarlos y cuándo mantener el silencio como arma. En este vídeo vas a descubrir 9 actitudes sencillas que, según Otto Kernberg, tienen el poder de voltear el tablero y hacer que el narcisista deje de buscar tu sumisión. Para empezar a reconocer tu poder, quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí puede no solo salvar tu equilibrio emocional, sino darte una ventaja que la mayoría nunca imagina tener. Para entender cómo es posible que un narcisista llegue a respetarte, primero debemos comprender su núcleo emocional. Según Otto Kernberg, el narcisismo patológico se construye sobre una fragilidad interna extrema, disfrazada de arrogancia, superioridad y una necesidad insaciable de validación. Detrás de cada actitud prepotente se oculta un niño herido que teme profundamente no ser suficiente. Su conducta está orientada a dominar el entorno, manipular emociones y controlar vínculos, porque en el fondo siente que si no controla, desaparece. En el narcisista se alimenta de tu reacción. Si lloras, si gritas, si te justificas, él gana. Cada una de esas reacciones lo fortalece, porque le da la sensación de tener poder sobre ti. Por eso, la clave no está en enfrentarlo con furia, sino en hacerle sentir que tú no juegas el juego. La primera cosa simple que desestabiliza al narcisista es el silencio emocional. No responder a sus provocaciones lo obliga a confrontar su vacío interno. Y es ahí donde empieza el proceso de ruptura de su máscara. Otto Kernberg insiste en que mantener una postura emocionalmente distante, pero no indiferente, es un acto de poder psicológico. No se trata de ignorar por orgullo, sino de demostrarle que tu bienestar no depende de su aprobación. Este tipo de firmeza genera un cortocircuito en su lógica narcisista, porque no puede catalogarte como presa ni como amenaza. Es algo que no puede liar, y eso lo inquieta profundamente. La segunda actitud que lo transforma es mostrar coherencia entre lo que dices y lo que haces. El narcisista detecta la vulnerabilidad en la contradicción. Si dices que vas a irte, pero te quedas. Si pones límites, pero no los sostienes, él te percibe como manipulable. Pero cuando eres firme en tus decisiones, incluso si él reacciona con rabia o desprecio, empieza a verte como alguien digno de respeto. No porque te admire, sino porque comprende que no puede quebrarte en. Y la tercera cosa simple que impacta su mente es tu estabilidad emocional. No la perfección, no la frialdad, sino la calma profunda con la que puedes sostenerte incluso frente a sus tormentas. Para un narcisista, que alguien no reaccione de forma exagerada es insoportable. Eso significa que ya no puede invadir tu mundo interno. En ese momento, él comienza a sentirse pequeño y tú inmensamente poderosa.
El cuarto gesto que transforma al narcisista es tu capacidad de no justificar cada paso que das. Otto Kernberg afirma que el narcisista busca constantemente que los demás se expliquen, se justifiquen, se arrodillen verbalmente para tener la ilusión de superioridad. Cuando tú decides no explicar cada decisión personal, cuando te limitas a decir esto es lo que decidí sin dramatismo, activas un tipo de impacto que lo desconcierta completamente. Las personas acostumbradas a complacer a los narcisistas creen que deben darles acceso completo a su mente, sus dudas, sus emociones. Pero cada explicación excesiva es una entrega de poder. Cuando aprendes a comunicarte desde la brevedad, desde la certeza, desde el silencio estratégico, algo cambia. El narcisista se topa con un muro de autonomía que no sabe escalar. Eneas. Empieza a observarte con una mezcla de rabia y respeto en la quinta actitud que desestructura al narcisista es no pedir perdón por existir. Muchas víctimas de abuso emocional viven pidiendo disculpas por sus opiniones, sus decisiones o incluso por sus emociones, pero Kernberg señala que cuando una persona deja de pedir permiso para ser quien es, se vuelve emocionalmente peligrosa para el narcisista porque deja de sentirse superior. Dejas de buscar su aprobación y él empieza a cuestionarse por qué ya no la necesitas. Esto no significa volverse grosera o insensible, significa comenzar a actuar desde un lugar de dignidad emocional, no pedir permiso para poner límites, no pedir perdón por decir no, no bajar la voz cuando estás siendo clara. Estos actos tan simples no son agresivos, pero representan una amenaza profunda para la estructura de poder narcisista. Y justamente por eso, él empieza a verte como alguien con quien no puede jugar. El sexto punto clave es que no caigas en su trampa de culpa. El narcisista es un maestro en girar la situación, para que tú termines sintiéndote responsable por su dolor. Si te alejas, eres cruel. Si pones límites, eres egoísta. Si lo enfrentas, eres tóxica. Pero cuando tú dejas de cargar con culpas que no te pertenecen, cuando ya no necesitas que él te absuelva, él pierde una de sus armas más poderosas en él. Séptimo gesto que transforma la dinámica es tu independencia radical. Cuando dejas de girar emocionalmente alrededor del narcisista y empiezas a enfocarte en ti misma, él lo percibe como una traición. Pero es justo esa traición la que lo obliga a mirarte desde otro lugar. Otto Kernberg describe que la persona narcisista necesita que tú vivas en función de su existencia. Cuando rompes ese ciclo, activas una reacción emocional poderosa. No se trata solamente de dejar de llamarlo, sino de dejar de pensarlo como eje. Empiezas a tomar decisiones. Sin consultar ancases planes, sin incluirlo antevistes para ti. Sonríes, sin que él sea la causa. Y ese acto, aunque silencioso, le grita algo al narcisista: allá no eres mi centro. Para alguien que vive del control emocional, eso es devastador. Pero también es el punto exacto donde nace el respeto. El octavo punto es no tenerle miedo. El narcisista vive de la superioridad emocional. Necesita que tú te achiques kilo y bytes, que tiemble tu voz cuando lo enfrentas. Pero cuando te sostienes con firmeza, cuando lo miras a los ojos y mantienes tu tono sereno, él se da cuenta de que ya no tiene poder real sobre ti. Otto Kernberg resalta que la valentía emocional, aunque silenciosa, es una de las formas más impactantes de desestabilizar al narcisista y no se trata de gritarle, sino de no retroceder. No se trata de vengarte, sino de mantenerte. No se trata de atacarlo, sino de mostrarle que tú existes completa sin su validación. El respeto nace cuando tú dejas de buscar su aprobación y comienzas a vivir para ti misma. Esa independencia psicológica es el acto más poderoso que puedes ejercer. Finalmente, la novena actitud que lo transforma es no intentar cambiarlo. Cuando dejas de intentar salvar al narcisista, demostrarle que está equivocado, o de esperar que un día se vuelva empático, haces algo crucial a lo libera. Taylor, dejas de estar emocionalmente disponible para sus juegos, y eso lo desarma. Ya no estás en guerra, pero tampoco estás en sumisión. Estás en otro nivel. Lo más curioso es que, incluso cuando el narcisista empieza a respetarte, jamás lo admitirá. Según Kernberg, hay una contradicción interna muy profunda. Por un lado, siente rabia de no poder controlarte, pero por otro, se siente atraído por tu fuerza emocional. Empieza a observarte en silencio, a evitar confrontaciones directas, incluso a imitar algunas de tus actitudes. Todo esto ocurre sin que él lo verbalice, pero es real.
Ese respeto silencioso es un triunfo invisible. No se celebra con aplausos ni con declaraciones, pero marca un antes y un después. Él deja de verte como una figura frágil y empieza a ver en ti un tipo de poder que no comprende. Y ese desconocimiento lo obliga a cambiar su postura. A veces se aleja, a veces se acerca con una máscara de calma, pero en el fondo ya no te subestima. Este respeto no es el resultado de manipularlo, sino de dejar de necesitarlo. En ese acto, te conviertes en algo que él nunca espera, una figura que no puede dominar. Otto Kernberg deja claro que el narcisista respeta profundamente a quien no puede controlar. Por eso, estas 9 actitudes, aunque simples, son potentes. No lo destruyen, lo enfrentan con su verdad. El narcisista no necesita que tú lo ataques, necesita encontrarse con alguien que ya no le tema, que ya no lo alimente, que ya no lo idolatre, ni lo odien, y ese alguien, cuando actúa desde la claridad emocional, se convierte en su espejo más incómodo. En ese espejo, él se ve como realmente es, y por primera vez, tú te ves como siempre fuiste, Anne, fuerte, libre, íntegra Anne, y si llegaste hasta aquí, ya sabes que no necesitas gritar para ser respetada, no necesitas manipular, solo necesitas regresar a ti, a tu centro, a tu verdad. Cuando lo haces, el narcisista ya no puede usar tu energía para sostenerse. Te respeta, no porque lo obligaste, sino porque no tuvo opción. Llegamos al final de este viaje emocional, pero lo más importante no es lo que aprendiste, sino qué vas a hacer con eso. Cada una de estas 9 actitudes no son fórmulas mágicas ni reacciones vacías. Son decisiones conscientes que te devuelven a tu centro, que te reconectan con tu dignidad y que rompen de una vez por todas el ciclo de poder que el narcisista necesita para sobrevivir. Otto Kernberg nos enseñó que la verdadera fuerza no se impone, se encarna. Ahora sabes que no es necesario convertirte en una versión fría de ti misma para hacer que te respeten. Al contrario, anhela en tu equilibrio, en tu coherencia, en tu paz emocional, donde habita tu poder más profundo. El narcisista podrá gritar, manipular, distorsionar, pero cuando tú decides dejar de bailar su danza, se queda solo con su propio base, y es ahí cuando comienza a temerte, a admirarte, a respetarte en silencio. En sí este video te hizo sentir vista, comprendida o acompañada. No lo dejes en la teoría. Aplica lo que aprendiste. Observa cómo cambia tu energía cuando ya no necesitas que te acepten, cuando eliges retirarte sin culpa, cuando sostienes tu límite sin temblar. Porque ahí es donde comienza la verdadera transformación, no solo del vínculo con el narcisista, sino de ti misma. Tu camino de recuperación no es lineal, ni perfecto, ni rápido, pero y cada paso que das hacia tu independencia emocional es una victoria silenciosa que nadie te podrá quitar. No estás sola. Hay una comunidad de personas que, como tú, están despertando, sanando y construyendo una nueva versión de sí mismas, lejos del control, del miedo y del juego narcisista en sí. Este contenido tocó tu corazón y te ayudó de alguna forma. Te invito a que te suscribas al canal. Comparte este video con alguien que lo necesite y cuéntame en los comentarios cuál de estas actitudes ya aplicaste o cuál vas a comenzar a aplicar desde hoy. Tu experiencia puede inspirar a alguien más a romper el ciclo. Recuerda, no se trata de vencer al narcisista, se trata de volver a ti, y eso ya es una forma de victoria.